Shalom familia, buenas noches. Aquí deleitándome en el Eterno y en su maravillosa palabra, que día tras día nosotros pues nos regocijamos en esa palabra y nos gozamos. Buenas noches, shalom para la familia de Casa de Israel Yará y todos mis hermanos que se conectan cada miércoles en las noches de oración de Casa de Israel Yará. Es para mí un placer, un gozo, una alegría poder llegar hasta todos ustedes y poder compartir esta noche de oración, que usted y yo nos juntemos y que clamemos al Padre Celestial para buscar su presencia, encontrarnos con Él y deleitarnos en su palabra y en su tiempo de oración y tiempo de intercesión. Quien les habla es el pastor Gabriel Paredes, que con mucho gozo y con mucho gusto me acerco hasta ustedes para su consideración a través de la plataforma de Facebook, luego en la plataforma de YouTube, que va a poder ver la noche de oración pregrabada. Pero regocíjese, gócese, alégrese en esta noche, que es una noche hermosa, una noche especial delante del Eterno. Hoy es un día especial, hoy es un día muy tradicional dentro de nuestros hermanos los judíos, y nosotros pues nos queremos pues unir a la celebración, ¿verdad? De la noche o el comienzo, el comienzo de Purim. Hoy es comienza la fiesta de Purim, hoy y mañana los judíos en todas partes van a estar celebrando este acontecimiento, esta fiesta, y hoy voy a compartir unas cositas que dice en el libro, habla el libro de Esther, para que nosotros pues tengamos presente esas cosas que son importantes, que a veces pasamos por alto y nos quedamos simplemente pensando en la fiesta y el regocijo y en todos los eventos que sucedieron durante el tiempo de Purim, ¿verdad? Y durante ese tiempo en que el rey Asuero era el rey, el imperio más grande que existía en aquel momento. So, vamos a regocijarnos en esta noche, vamos a estar felices porque el Eterno está haciendo grandes maravillas con su pueblo, incluyéndolo a ustedes allá, donde quiera que usted se encuentre. Bueno, voy a comenzar con los saluditos a mis hermanos. Déjame ver quién está por ahí. Mi hermano Carlos Reyes, saludos Carlos, shalom. Un saludo para ti, para tu linda esposa, ¿verdad? Jasmine, qué bueno que estás conectado con nosotros. Saludos Katiuska, saludos para ti también allá en Venezuela. Sameas Purín para ti. Lisette, qué bueno, Lisette desde Puerto Rico, como siempre, conectaditos aquí con Casa de Israel Yará y regocijándose con nosotros y con nuestras noches de oración. Oye, Lisette, de verdad que le estamos pidiendo al Eterno que nos abra la puerta para volver a Israel, para irnos para allá otra vez contigo, con Asunción, y que podamos ir y caminar por las calles de Jerusalén, y como lo hicimos la última vez, que qué hermoso la pasamos. Esa experiencia nos marcó la vida a nosotros, a mí y a mi esposa, y los recordamos con mucho cariño. Déjame ver quién más. Celit, estás llamando a Celit, a tu hermana, ¿verdad? Sofía, shalom. Sofía Delgado, shalom, y saludos para ti también desde Jacksonville. Mayra Tolentino, recibimos tu mensaje. Saludos para ti, para Luis. Un beso y un abrazo bien fuerte para ustedes. Roy, saludos para ti. Shalom, saludos desde Venezuela. Bendiciones para ti también. Espero que todo esté bien. Maricel Martínez, bendiciones para ti y shalom. Peter está por ahí también junto con Merari. Que el Eterno te bendiga esta noche, Peter, y te dé la fuerza, ya tú sabes, ese momento, esa victoria que vas a tener delante de los ojos del Eterno, que es donde importa. Angie, saludos para ti, shalom. Saludos, Marco. Alonso, qué bueno que esta noche también estás acá. Un abrazo para ti. Leonard Iván Páez, saludos. Leonard, shalom. Magda y Eddie, la pasamos bien anoche, ¿verdad? Anoche estuvimos en nuestro servicio, tuvimos un servicio especial en la que estábamos, la pastora y yo estuvimos enseñando acerca de la fiesta de la Pascua, y grabamos el video. Esperamos publicarlo lo antes posible.
probablemente mañana por la noche ya lo voy a poder publicar, donde usted va a aprender cómo celebramos en Casa de Israel ya era la fiesta de Pesaj, ¿ok? Pero si era la fiesta de Purim, ¿cómo es que hicieron un video de Pesaj? Bueno, porque es que lo queremos hacer con anticipación y le vamos a mostrar todo lo que hacemos nosotros y con nuestro Haggadah o nuestro Sidur o el Seder de Pesaj para que usted esté prepare. Tiene 30 días más o menos desde hoy para prepararse para la fiesta de Pesaj. So, el video, pues, les anticipo, probablemente mañana se va a estar publicando y usted va a encontrar la notificación en nuestra aplicación de Casa de Israel Yará. La aplicación, si usted tiene las notificaciones encendidas, va a recibir la notificación cuando el video está disponible. Así que espero que mañana pues ustedes lo tengan. Si no lo vieron ayer, Mayra, le quedó, gracias, nos dice Mayra de Tolentino que nos quedó lindo. Qué bueno, lo hicimos con mucho cariño, mi esposa y yo nos esforzamos para hacer algo lindo, para que la familia de la fe pues aprenda, crezca y que podamos compartir, ¿verdad? Ideas. Así que toda la casa de Israel Yará, donde quiera que se encuentre. Ahora tenemos un gran grupo, grande en Argentina y estamos trabajando para mantener ese grupo ahí fieles y aprendiendo y creciendo juntos. Tenemos unas personas también en Colombia, tenemos un grupo también en Venezuela y así poco a poco vamos a ir creciendo y usted y yo, nosotros juntos vamos a ir creciendo con Casa de Israel Yará en la palabra de el Eterno. Bueno, gracias a ustedes que están acá conmigo. Mientras siguen llegando, pues los seguiremos saludando a todos poco a poco. Pero quisiera compartir con ustedes algo de la historia de Purim. Hoy se celebra la historia de Purim y es lo que tiene que ver precisamente con el libro de Esther, que es el Megilá, le llama la Megilá de Esther, que es la historia básicamente de todo lo que sucedió mientras el pueblo de Israel estuvo en la dispersión y se quedó en la dispersión, que eso fue otra parte de la historia que a veces no contamos porque queremos simplemente pues ver las cosas lindas, pero tenemos que entender también y ver aquellas cosas que por las cuales tenemos que trabajar y no repetir, cosas que pasan que debemos trabajar y que no debemos repetir, ¿ok? La Biblia no esconde, no oculta las cosas malas que le suceden a los personajes bíblicos, no lo oculta. Y el libro de Esther no es diferente, está allí escrito, lo que nosotros pues a veces que no queremos publicarlo mucho porque a veces hasta da vergüenza, pero no se preocupe, porque la historia está ahí para que aprendamos de ella y que no la repitamos. Usted y yo no repitamos los errores que cometieron el pueblo de Israel precisamente. La razón por la cual la historia de Esther está en la Biblia, hay muchas personas que piensan que ese libro no debería estar en la Biblia. Yo pienso que sí, que debe estar allí. Y dicen porque es que no se habla del nombre de Adonai, el nombre Yod-Hei Vav-Hei no aparece en el libro. Y mientras estudiaba me di cuenta que casi todas las cosas, los eventos que ocurrieron, fueron cosas que hicieron los judíos, que hizo Mardoqueo, que hizo Esther. Y en su ayuno y en su oración, el Padre pues les dio la sabiduría y la fuerza, pero todo lo hicieron ellos. Y eso lo vamos a leer dentro de un rato, dentro de un minuto. Pero obviamente, creo que usted y yo estamos de acuerdo en que todas las cosas, mientras somos creyentes y estamos bajo convenio, todas las cosas son hechas que el Padre hace, las hace con un propósito sobre nosotros que estamos bajo convenio y que torna las cosas malas, las torna en bendición. Cuando hay cosas malas en nuestra vida, por la metida de pata que metimos nosotros, ¿verdad? Incluyendo el pastor, metemos la pata, pero el Eterno siempre se encarga de tornar las cosas malas en bendición si volvemos a Él en arrepentimiento y con sinceridad, con humildad, no con soberbia, diciendo, pero si yo no hice nada, yo no he hecho nada, no, usted acuérdese de las cositas que siempre pasa, que algo hicimos y nos equivocamos. Y no debemos tratar de tapar, como quien dice, el cielo con la mano. Tenemos que entender que sí, ninguna maldición viene sin causa. Siempre hay una causa por la cual
viene la maldición. Sofía, claro que sí. Saludos para tu madre Carmen, doña Carmen. Un saludo bien, bien amoroso y bien cordial de parte de este su pastor y de nosotros acá en Casa de Israel Yará. Evelyn López, bienvenida. Bienvenida Evelyn, gracias por estar con nosotros. Ok, vamos a leer aquí en el libro yo voy a leer con ustedes el libro de Esther, en el libro de Esther. Y, y yo creo que usted tiene una idea, ya conoce más o menos de qué se trata, ¿no? El libro de Esther se trata de que durante el imperio del rey Asuero o de Xerxes, se llama también el rey Xerxes, durante su imperio, los judíos habían sido dispersados por todo el mundo y especialmente se habían ido hacia el norte y hacia Babilonia. Y luego de pasar 70 años en esa dispersión, el padre los llamó de vuelta con el gobernador de Israel que se llamaba Nehemías. Nehemías habló con el rey y le pidió que por favor quería volver a restaurar a su pueblo y él se convirtió en el gobernador, aunque tenían como reino, Babilonia estaba todavía como reino, como imperio sobre Israel. Malaquías retornó y llamó al pueblo a volver y restauraron el templo, las murallas, las puertas y restauraron nuevamente la vida de Israel, pero solamente de un 10, un 15, quizás no llegaba a un 20% de toda la dispersión retornaron a Israel. El resto se quedaron todos esparcidos por todo el imperio asuero. Y pasaron los años mientras ellos estaban allí y dieron oportunidad, porque ellos no quisieron retornar, dieron oportunidad a que viniera el Agageo, ¿verdad? Amán el Agageo llegara y hiciera un plan para destruir a los judíos. Él no se suponía que tuviera esa autoridad sobre los judíos si los judíos hubieran retornado a la tierra y allá hubieran establecido nuevamente el reino, pero no lo hicieron. Solamente fueron un grupito. Y ahora Amán el Agageo halla favor en los ojos del rey Asuero y lo coloca como uno de sus personas más importantes en su gobierno. Y él empieza y le da la sortija. Le da la sortija del rey Asuero y él envía un edicto para que en todas las provincias, 127 provincias del rey Asuero, fueran exterminados todos los judíos. Y los judíos, estando en esa condición, hallaron un hombre que se llamaba Mardoqueo, que era un escriba del reino de el rey Asuero. Era judío, pero era uno de sus escribas. Él logró que su sobrina, Hadasa, se casara con el rey Asuero. Y cuando ella se casa con el rey Asuero y empieza esta persecución en contra de los judíos, o por lo menos esta preparación para eliminar a los judíos, Hadasa tenía la responsabilidad de ir al rey Asuero y pedirle clemencia al rey Asuero. Entonces ella planea unas cenas con Hamán y después que planea las cenas con Hamán y con el rey Asuero, entonces ocurre el destape, porque el rey Asuero no sabía que ella era judía. Ella se llamó Esther, se hizo llamar Esther ocultando su identidad como judía. Y al ocultar su identidad como judía, el rey pues se casó con ella y no parecía que todo estaba bien. Pero cuando se dicta esta sentencia en contra de los judíos, Mardoqueo le dice a su sobrina: ¿quién sabe si para esta hora fue que el padre te puso ahí? ¿Quién sabe si para esta hora estás allí en el reino para salvación? Porque nosotros los judíos sabemos que respiro y alivio van a venir de cualquier lado. Entonces ahora la reina Esther aclama al rey. Se descubre las que iban a matar a los judíos. Ella se descubre como judía y el rey le perdona la vida a ella. Pero mire qué interesante. En el capítulo 8 el libro de Esther, el verso 3, dice de la siguiente manera: volvió luego Esther, que su nombre verdadero es Hadasa, a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán el Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Eso, su actitud, tenemos que aprender esto, hermano. La actitud de esa mujer
no era de la reina, era una actitud de una mujer que estaba en peligro. Y no importaban sus prendas, no importaba su nombre. El rey le había dicho, yo te doy la mitad de mi reino. Y eso, nada de eso importó. Ella tomó todo por basura y se humilló, se tiró delante del rey a clamar por justicia, por favor, es un buen ejemplo que debemos tener nosotros, que muchas veces queremos hacerlos los fuertes, ¿verdad? Y queremos hacernos los mejores. Y olvídate, yo puedo con esto, yo soy el brutal. Sonia, saludos para ti. Sí, hay una película completa sobre Esther. Esa película es bien interesante. Se llama One Night with the King, Una noche con el rey. Muy interesante esa película. Esther se tira a los pies de él. Nosotros debemos aprender de esto muy claramente. Nosotros debemos aprender estas cosas, conocer esta historia y ver las partes que son cruciales, que fueron las que verdaderamente cambiaron la perspectiva y cambiaron la situación, la circunstancia donde los judíos estaban a punto de ser exterminados. Y a veces nosotros sentimos que nuestra vida está a punto de ser exterminada y tenemos que abrir nuestros ojos y entender que tal vez sí tengamos alguna inherencia en las cosas que nos suceden. Muy seguramente las cosas que nos suceden son culpa de nosotros mismos. No sé si usted puede decir amén o puede decir ay. Pero es verdad, muchas veces las cosas nos pasan por nosotros mismos. Entonces, ahora Esther o Hadassah está de rodillas delante del rey. Y lo interesante es que el rey extiende su cetro de oro, que significa, el cetro significa justicia, extiende su justicia sobre ella y la puso de pie. El rey la levantó y le dijo, yo te hice a ti reina, ¿cómo es posible que estés tirada ahí? Digo, eso es yo añadiéndole al drama, ¿verdad? Y ahora ella se levanta y entonces él le dice, y ella le dijo, si le place al rey y se ha hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, ¿verdad? El agageo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias. O ella está diciéndole al rey, cambia el decreto, cambia la circunstancia, desaparece la maldad, desaparece el pecado, quita esto de mí. Hay muchas veces que nosotros no sé si usted puede decir amén también, que decimos, Padre, cámbiame. Remueve de mí esta mancha, y uno le pone toda la responsabilidad al Padre. Si no la remueve, entonces Él no quiso hacerlo. Por algo no quiso hacerlo, y en realidad es que el Padre te está diciendo, remueve la mancha tú. Yo te doy las fuerzas para hacerlo. Fíjese bien como en la historia, en el libro de Esther capítulo 8, el rey Asuero le habla a Hadassah y a Mardoqueo y le dice las siguientes palabras, el verso 7. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Ya yo le di a Esther la autoridad sobre el enemigo de ustedes y está enganchado en la horca. Entonces, mire lo que dice aquí. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es el mes de Sivan, a los 23 días de este mes, y escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas. Perdón, que brinqué un verso que tenía que leer. Verso 8. Yo dije que en el verso 7 Asuero le dio la autoridad a Hadassah para tomar decisiones. Pero en el verso 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con anillo del rey no puede ser revocado. Lo que dice el rey no puede ser cambiado. Pero, yo le estoy dando a usted la autoridad para usted escribir, para usted hacer una nueva historia para usted. El mal no se va a ir. El daño no se va a ir. La maldad va a estar allí.
Las circunstancias no van a cambiar. El dolor, la persecución, las malas palabras que dijeron en contra suya, lo que dijeron mal de usted, el Padre no lo va a cambiar. Dice, mira, esas cosas que sucedieron, por alguna razón sucedieron y yo no las voy a cambiar. Pero vamos a hacer algo. Yo te voy a dar autoridad a ti para que tengas la capacidad de defenderte, de luchar en contra de ese mal. Yo te voy a dar a ti la capacidad de interceder, de orar y de buscar, de pasar tiempo en mi presencia. Te voy a dar permiso de estar en mi presencia. Te voy a dar mi autoridad, mi anillo, para que seas tú la persona, no que mande un decreto contrario, sino que te prepares porque la lucha va a ser fuerte, pero tú vas a vencer. Aleluya, 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 aleluya. El mal va a estar ahí. Yeshua lo dijo en sus propias palabras. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo Mardoqueo? Inmediatamente Mardoqueo mandó una carta, un edicto, para que todos los judíos en todas las provincias del imperio del rey Asuero se defendieran, hicieran grupos armados en contra de sus enemigos. Y no solamente se iban a defender, sino que iban a tomar venganza. Eso es lo que dice la Biblia, van a tomar venganza. Aleluya. Shalom, Nora, bienvenida. Espero que Luis esté ahí contigo también. Saludos para ustedes, aleluya. Saludos, Nora, qué bueno que estás allí. Así que prepárese, hermano. Prepárese, hermana, prepárense, muchachos, porque la lucha no va a cesar. El problema no se va a ir. Lo que el Eterno va a hacer es que te va a dar la capacidad de manejar las situaciones de tal forma que tú puedas defenderte y salgas victorioso y que después tus enemigos caigan y que nadie te pueda hacer daño. Nadie te va a poder hacer daño. El Padre nos ha capacitado para nosotros ser fuertes, valientes, firmes, enteros de una sola pieza. El Padre, a ti, hermano y hermana que me estás viendo, muchas veces queremos que las cosas ocurran milagrosamente y mágicamente, y queremos ver el cielo abierto y queremos ver ángeles revoloteando y queremos ver la gente revolcándose en el piso y todas estas cosas, cuando hoy el Eterno te está diciendo lo siguiente: mira, tranquilo, porque quizás no vayas a ver todas estas cosas, pero te voy a dar la capacidad de resistir, de soportar la prueba. Te voy a dar la capacidad de elevarte por encima de las circunstancias. Mis hermanos, por favor, confíen en el Eterno, abramos nuestros ojos y comencemos a realizar en nuestra mente y en nuestro corazón que el mal va a estar allí, pero el Padre nos ha dado la capacidad de vencer, de irnos por encima del mal. El mal va a estar allí, pero nosotros tenemos la capacidad de resistir. Hay momentos que vamos a tener que huir. Hay momentos que vamos a tener que correr. Hay momentos que vamos a tener que apagar el celular, apagar el televisor, apagar las tabletas, desconectarnos del mundo, irnos a una trinchera. Y afuera van a estar las bombas, los tiros, las maldiciones, la gente, la cosa, el ruido. Elías estuvo en una cueva. El profeta más importante, uno de los profetas más importantes, el profeta que representa a todos los profetas de la Tanakh.
Él estuvo en una cueva. Él fue el profeta que retó al pueblo y retó a los profetas de Baal. Y les dijo, si Adonai, si Jehová es Elohim, que responda con fuego y nos iremos tras él. Pero si Jehová no es Elohim, que tus dioses, que Baal responda. Se paró delante de ellos y todo el mundo miró la fiesta y todo el mundo miró el ruido y miraron a los profetas de Baal sajándose y haciendo sacrificios de sí mismos, rompiéndose y tirando sangre y clamando, y Baal no respondió. Y Elías respondió. Elías fue y clamó y reparó el altar y preparó todas las cosas, y de lo más preciado puso en el altar 12 cántaros llenos de agua. En ese tiempo había sequía, no había llovido. Y lo más preciado lo derramó sobre el altar, lo puso delante del Eterno. Y el Eterno respondió con fuego. Y los 850 profetas murieron ese día a manos del profeta Elías. De repente escuchó voces extrañas diciendo, te voy a matar, lo que le hiciste a los profetas te lo voy a hacer a ti. Y Jezabel amenazó a Elías y tuvo miedo. Un hombre que clamaba a Dios, clamaba a Adonai y que bajaba fuego del cielo, de repente se halla huyendo y escondido en una cueva. Adonai no lo mandó a esconderse en una cueva. Además, Adonai se lo encontró y le dijo, ¿qué tú haces allí metido? Que no hay nadie. Nadie está buscando tu nombre. El único que he quedado soy yo y me están buscando para matarme. Y Adonai le dijo, ¿qué? ¿Qué tú dices? Que no hay nadie. Yo tengo 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Pero antes de que Adonai hablara, hubo fuego, hubo terremoto, hubo viento recio y no apareció. Hay momentos que, hermano, usted y yo vamos a tener que apagar todos los electrónicos y apagarnos todas las voces de afuera y escondernos y esperar a la voz, el silbido apacible de Adonai. Hay momentos que tenemos que hacer, porque la maldad va a estar allí. Entonces nosotros, viendo la maldad, nos levantamos. Padre, dame las fuerzas. Perdóname que me metí en este lío. Perdóname que yo hice todo esto. O puedes también clamar, a lo mejor no. A lo mejor tú no hiciste, tú estás haciendo todo lo mejor posible por servir a Adonai. Y de repente tú dices, Padre, hazme justicia, Adonai. No sé qué pasó con mi vida, no sé qué ha pasado con esta gente que me persiguen, están hablando mal. Hazme justicia, Adonai, por favor. Hoy hablaba con una persona que quiero mucho y me decía, yo pasé por mi vida, tuve muchas cosas, ayudé a mucha gente, de repente terminé sin nada y ahora me doy cuenta que lo tengo todo. Quizá terminé sin nada, pero tengo shalom. Estoy con Él y Él escucha mi ruego. So, es tiempo ahora, primero, antes de que comencemos a orar. Me queda un minuto para comenzar a orar. Usted tráigame, póngame su petición de oración allí, pero es tiempo empezar primero. Es tiempo de que primero comencemos por decir, Padre, perdóname, este problema me lo busqué yo. Yo no te conocía y me equivoqué y hice las cosas mal. Perdóname, Padre. Este problema me lo busqué yo. Tirarnos de rodillas y pedir misericordia, por favor. De misericordia, no me pagues según mi maldad. Págame, Señor, según tu misericordia. Y después, estando allí, Señor, dame la fuerza para superar esta prueba, para pasar por este momento y levantarme y fortalecerme y levantarme de tal manera que cuando la prueba, la maldición me quiera acercar, mis enemigos levanten sus voces y llegan en contra mía, yo tenga la fuerza para decir, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tengo esta autoridad porque Yeshua abrió la puerta para yo entrar en este convenio. El convenio que dice que Adonai será mi escudo y me adarga. Y cuando el enemigo venga tendrás las fuerzas y podrás pararte y con una sonrisa, con una mirada de amor. Tú sí serás sí
y tu no será no. No dudes, no tengas temor, no dudes. Creo que el Eterno te va a ayudar. Yo creo esta noche que el Eterno va a capacitar a muchos de ustedes que están allí y los va a capacitar para honrar al Eterno. Aleluya, primeramente, para que su nombre sea exaltado. Usted va a querer, como mi esposa puso en estos días, que ella tenía dominio propio, ¿verdad? Puso un post ahí en el Facebook. Yo tengo dominio propio, pero por dentro te he dado 3 galletas y 7 gasnatá, como dicen en Puerto Rico. Dominio propio. Le van a dar ganas a uno, muchas ganas a uno de ir y decirle 2 o 3, pero ese no somos nosotros. Nosotros vamos a vencer la maldad con el bien, vamos a vencer el odio con amor, vamos a vencer la oscuridad con luz, vamos a traer sabor a la vida de la gente que nos rodea, aquellos que se equivocaron con nosotros. No sé si alguien se ha equivocado con usted. ¿Habrá alguien aquí que alguien se equivocó con usted y lo malinterpretó, lo juzgó mal y dijo cosas que no eran debidas acerca de usted? No sé si usted puede decir amén. Hoy vamos a interceder y vamos a creer. Yo voy a creer por usted de que el Padre le da la fuerza para sobrepasar este momento, esos días duros, esos días difíciles, esos días en que queremos tirar los guantes y no seguir la lucha. No es de nosotros. Se levantó el enemigo y el Eterno obró y salvó una gran multitud. Tuvieron que luchar, tuvieron que defenderse, tuvieron que armarse, tuvieron que ponerse de acuerdo, como hoy estamos tú y yo de acuerdo en esta noche. Así en Israel sucedió, léalo, en el capítulo 9 del libro de Esther. Y entonces en las provincias se levantaron gente y en Susa murieron 500 personas. Y en todas las provincias los judíos se tuvieron que defender y murieron creo que más de 63,000 personas. ¿Te puedes creer eso? Lo dice aquí en el capítulo 9. En Susa mataron 500, luego 300 y después 65,000. Esther capítulo 9, verso 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. No los mataron para quitarles sus cosas, que eso era lo que quería a Hamán, el agageo, quería quitarle todos los judíos y destruirlos. Ellos se defendieron y dejaron sus cosas sin tocarlas. Porque la idea no es ir y robarle las cosas a la gente, quitarle las cosas a la gente. La idea es que tengamos la conciencia de que la maldad está allá afuera y nosotros nos vamos a defender. No estoy diciendo que vaya y saque una pistola y le haga daño a nadie, porque eso es ilegal, no haga eso. No, nosotros vamos a vencer el bien, el mal con el bien y la violencia con el shalom, con la paz. Mire, es que yo veo a algunos de ustedes ya con una paz tan tremenda que cuando viene alguien a decir, ajá, así te quería ver, usted va a tener tanta paz que se le va a olvidar lo que tenía que decirle. Hay gente que va a venir que le quiere insultar y se le va a olvidar que era lo que... Mira, tú sabes una cosa y se van a quedar así como que... Y usted con shalom va a destruir toda arma del enemigo, toda palabra. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar ahora. Tengo algunas peticiones. Marco Alonso. Déjame ver qué se me hizo. Voy a ponerla por aquí. Marco Alonso. Discernimiento para su vida, para fortalecimiento espiritual, claro que sí, y para la sanidad de tu padre, claro que sí, Alonso. Por Daniela Novi, llegaste, qué bueno, no te había visto. Fuerza y salud emocional, claro que sí, Daniel, eso es lo que estamos orando hoy. Hoy estamos haciendo específicamente eso. Nora, vi una petición de Nora. Celit, claro que sí, Celita está pidiendo oración por personas que están pasando por depresión. Claro que sí, vamos a orar por eso. Nora me escribió algo, bendito Nora, tan linda. Déjame ver si lo tengo por aquí. Perdón, Katiuska me escribió por un amigo, me dijo, por un muchacho que está cuidando
Ajá. Y solo pide que no le quiten su piel. Muy bien, vamos a estar orando por él. No sabes, no importa, vamos a orar por el Katiuska, tranquila, vamos a orar por ese muchacho. Oración, Maida, por tu nieta Ivy, por salud emocional, claro que sí, eso el Eterno lo puede hacer. Salvación para Sergio y sanidad, Nora, esa fue tu petición, claro que sí, voy a estar orando por eso. Cobertura espiritual para Jan Daniel Peñalver, Lizeth, claro que sí, vamos a orar. Katiuska, muy bien, que la integridad y la rectitud te guarden. Eso es importante, Katiuska, eso es lo que tenemos que hacer. Sofía por restauración, claro que sí, vamos a orar rápidamente. Hoy no leímos el Salmo, pero hoy vamos a empezar a interceder. Le voy a pedir al Eterno que le dé fortaleza en medio de esta situación difícil, en medio de los problemas y los tiempos duros, los tiempos que se están avecinando hacia nosotros, que el Eterno nos ayude a sobrepasar este tiempo, esta racha que va a estar ocurriendo, que no sé cuánto va a durar. Pero mire, el año pasado, en el 2020, no, el 2021, el año pasado, cuando empezó el año, del año civil de acá, de nosotros, ¿verdad? Del oeste, yo dije que iban a haber 100 días que iban a ser muy duros. Y sabe que en esos 100 días no sucedió nada dramático que pudiéramos decir, que pudiéramos palpar. Pero lo que sí sucedió está dando fruto ahora. Lo que, lo que empezaron a hacer ciertas personas, de las cuales no me interesa tener que mencionarlo, ahora está dando fruto y ahora es que se está viendo el fruto de esos 100 días. Créame, hermano, que vamos a orar porque lo que usted está sucediendo, lo que a mí me está sucediendo y que le va a suceder a mucha gente en estos días, en estos próximos 2 años, va a ser necesario que aprendamos a crear que aprendamos a depender de Adonai, pero no de la forma en que tradicionalmente se dice, sí, ok, todo va a estar bien. No, crear sistemas que nos ayuden a sobrepasar los tiempos difíciles. Júntese con personas que piensen como usted, que tengan una mentalidad de sobrevivencia y de ayuda a otros. Hay personas que van a necesitar de usted y usted y yo vamos a estar preparados. No somos muchos, somos un pequeño grupito. Ahora mismo lo que tengo son 27 conectados. No somos muchos, pero esto se va a convertir en una voz de eco. Llegan tiempos duros y Adonai nos está preparando para ellos. A usted y a mí nos está preparando. A mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a la congregación, a Casa de Israel, a la distancia. Aquí el Padre nos está preparando porque los tiempos duros a nosotros no nos van a sorprender, sino que nosotros vamos a sorprender a aquellos que vienen en contra de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, tu Hijo amado que enviaste con amor y con beneplácito por nosotros, por amor a nosotros, porque de tal manera amó a Adonai su sistema, su mundo, las cosas que Él creó, como las Él creó, de tal manera los amó, que para que no se pierda envió a su Hijo. Amó a los hombres, amó a aquellos inocentes, a los humildes, y los amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por nosotros. Y con su muerte pagó lo que nosotros habíamos hecho mal y pagó por nuestra rescate, nuestra restauración, y luego lo resucitó de entre los muertos, dándonos la misma esperanza a nosotros, que si morimos antes de que venga el Mesías, tendremos una oportunidad de juicio, restauración, una oportunidad de levantarnos nuevamente, ir a tomar nuestra heredad. Gracias, Adonai, que tú, Padre Santo, siendo el creador del universo y teniendo toda la autoridad y teniendo el lugar donde ni siquiera nosotros podemos llegar, Padre, abriste la puerta por medio de Yeshua y te dignaste y tuviste compasión de nosotros para rescatarnos y fortalecernos y llegar hasta nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nos acercamos a ti en esta noche.
muchos con peticiones, oraciones por pidiendo salud emocional, pidiendo restauración de sus vidas, fortalecimiento de sus emociones. Padre, en el nombre de Yeshua, muchos de nosotros que estamos en depresión y que hemos pasado por momentos que no podemos explicar por qué nos sentimos mal. No le podemos decir a nadie, es que yo no puedo explicarte. Me levanto y no quisiera ni salir de la cama y no sé por qué, porque tengo muchas razones por las cuales vivir. Sin embargo, no quiero. Estoy mal, mis emociones están por el piso, no tengo ni fuerza física. Padre, en el nombre de Yeshua, yo oro, Padre, por aquellas personas que están necesitando esa fortaleza, esa reconexión contigo, Padre, que contestes desde el cielo, Señor, y ayudes nuestra incredulidad. Ayuda mi incredulidad como aquel hombre que tenía a su hijo enfermo. Y Yeshua le pregunta, ¿crees? Y él le dijo, ayuda a mi incredulidad, ayuda nuestra incredulidad, Padre Santo, fortalécenos en nuestro hombre interior. Padre, que tengamos una relación contigo real y verdadera. Real y verdadera significa que aceptemos nuestros errores, nuestros dolores, que aceptemos nuestras faltas y que podamos traerlas delante de ti para que nos ayudes a corregir y nos den la fuerza, Padre. Yo creo, Padre, que tú le das la fuerza a este pueblo, a estos hombres y mujeres que hoy estamos juntos, Padre, en esta noche de oración, recordando los eventos, como tú fortaleciste al pueblo de Israel y como tú trajiste ayuda y respiro desde el trono mismo de sus enemigos, Padre. Traíste ayuda y lo fortaleciste y le diste la oportunidad de defenderse. Le diste la oportunidad de levantarse, de guardarse unos a otros, de no permitir que los enemigos los tocaren. Yo no voy a permitir que el enemigo toque a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia, a mis hijos. Yo voy a orar, yo voy a creer, yo voy a correr hacia ti, Adonai. Yo corro hacia ti, Padre. Rodéame con tu Espíritu Santo, rodéame con tu presencia, Padre, y déjame entrar cerca, muy cerca de ti, mi Rey, donde mi hombre interior, donde yo pueda ser fortalecido, Padre, donde Sofía, Tyrone desde Costa Rica, Olga, aleluya, Mayra, Lisette, Padre, Katiuska, Nora, Maida y Eddie, aleluya, allá se han fortalecido. Marco, Padre Santo, Padre, abre el entendimiento de Marco, mi Rey. Marco Alonso, hablo a tu hombre espiritual. Le pido al Eterno que abra tu entendimiento. Ora conmigo. Salmo 119, verso 18 dice, abre mis ojos para ver las maravillas ocultas de tu Torah divina. Aleluya. Oro para que se abra tu entendimiento y comiences a ver la sanidad tuya interna, la fortaleza tuya interna, la fe tuya va a crecer de tal manera, la fidelidad va a crecer de tal manera que vas a sonreír todas las mañanas. Y los que no creen contigo van a ser sorprendidos porque tú vas a sonreír, aleluya. Todos vamos a sonreír, vamos a creer y tu sonrisa, tu abrazo, esa fortaleza que el Eterno te está dando va a ayudarte a que tu padre sea sanado. Aleluya. Bendito eres tú, Eterno. Daniel se va a fortalecer. Todos mis hermanos que se han conectado en esta noche. Leonard, Paz. Aleluya, se van a fortalecer y van a caminar en los pasos de Yeshua, en los pasos del Eterno, pasos de seguridad, pasos, aleluya, firmes. Van a caminar con los hombros hacia atrás, la cara levantada y van a comenzar a hablar la palabra del Eterno en amor, en misericordia. En Shalom, Peter y Merari van a caminar en Shalom. Ustedes son portadores de Shalom y ustedes van a levantar sus brazos, van a mirar hacia el frente y con seguridad y con confianza van a abrir su corazón para entregarle a aquellos que necesitan de esa mirada, necesitan de ese amor. Ustedes lo van a entregar a ellos eso. Eso es lo que ustedes van a hacer. Le van a entregar a ellos lo que ellos necesitan.
porque el Padre te está abriendo los ojos hoy, a todos nosotros. El Padre nos está abriendo los ojos para mostrarnos todas las cosas que nos ha dado. Nos ha dado su palabra y nos la ha revelado y nos ha mostrado su mensaje. El Padre nos ha capacitado con la habilidad de poder sonreír los que no podíamos sonreír. Aleluya. Ahora sonreímos. Gracias, Padre, porque podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias, Padre, porque podemos orar por la gente. Hay gente que en la calle necesita oración. Y el Padre nos ha dado el discernimiento y le está dando el discernimiento a ustedes para en la misma calle preguntar, ¿tú quieres que yo ore por ti? Y ustedes van a orar por esa persona y su oración va a llegar al trono del Padre y esa persona va a ser reconfortada. Quizá no tenga todas las respuestas, pero un poquito de cielo que viva esa persona. Aleluya. Padre, ayúdanos y llénanos de ese cielo, llénanos de ese lugar de armonía, de amor, de paz, de shalom. Llénanos con ese lugar para nosotros expresarlo aquí en medio de nuestra comunidad, Padre Santo. Mi Rey, personas que esta noche claman por salud divina, por sus cuerpos, Padre Santo. Padre, para estos días de guerra, para estos días de fuerza, para estos días de batallas, Padre, mentales y espirituales, necesitamos cuerpos sanos, mi Rey. Por favor, haz un milagro de sanidad en los cuerpos en este día, Padre. Alguna persona que tenga dolores en la espalda, dolores en las rodillas, personas que tienen un dolor en el pecho y no saben de qué es, tan saludable, pero el dolor está allí, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, oro para que ese dolor desaparezca. Dolores precisamente en el abdomen. Y es porque todas tus emociones están sobrecargadas y tu abdomen comienza a doler. Aleluya, Padre, yo creo, mi Rey, que tú ayudas a disipar esa carga emocional y el dolor del estómago se desaparece, Padre. Señor, problemas del azúcar, la desviación, muchas veces que el azúcar se sube demasiado, algunos tienen el azúcar muy baja, Padre, en el nombre de Yeshua. Confío y creo, Padre, que tú puedes bendecir al hijo de Mason Clover, Padre, que su hijo tiene el azúcar tan bajita. Padre, yo me uno en oración con las miles de personas que oran por el hijo de Mason para que reciba salud divina donde quiera que esté, Padre. Que tú, Padre Santo, regules su cuerpo para que pueda manejar bien su sangre y lo que come y todas las cosas, Padre, que necesitan funcionar bien. En el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Rey, a la distancia. Oro por mi hermanita, Doña Blanca y Don Otto, Padre, bendícelos y guárdalos. Cuídalos, Señor. Dale shalom en estos días, Padre. Dales paz, Señor, que toda la obra de sus manos, ellos puedan ver el fruto, Señor, de todo lo que ellos hicieron por toda su vida, por tanta gente en tantos lugares. Padre, que hoy, Señor, ellos comiencen a regocijarse, Señor, porque tú les das ese shalom, Padre, de saber haber hecho lo que tú les encomendaste y saber haber respondido que sí en medio de la necesidad, Padre. Gracias por doña Blanquita, Señor. Abrázala con un abrazo cálido de amor, que ella se pueda sentir tu presencia allí en donde quiera que esté, Padre, allí en su casita. Que Don Otto recupere sus fuerzas, Padre, y aleluya, que esté bien, Señor. Padre, te lo pido. Sobre todo que abra su mente y su corazón para que, aleluya, comience a fluir la bendición tuya, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendecimos a Mari Granados también, Padre, que también se conecta con nosotros y a todos los hermanos, Padre, que esta noche se han conectado. Ahora quiero interceder por los líderes, personas que ahora mismo, líderes de las raíces hebreas, o como usted quiera llamarle, líderes mesiánicos, pastores, personas que están en autoridad, que en este momento, Padre, cuando llega el descanso de la noche es cuando más preocupaciones y más ansiedad llega y más piensan en los problemas de sus comunidades, los problemas de sus hermanos, de la Grey, de las personas que están con ellos. Y esa ansiedad drena sus cuerpos y drena sus emociones y drena su salud. Padre, yo quiero orar por mis hermanos, los líderes,
los maestros, pastores, líderes de comunidad, Padre Santo, para que sus emociones, Padre, sean, Padre, manejadas por tu presencia, por la confianza que tenemos en ti. Pido, mi Rey, que el shalom que no podemos imaginar, el shalom que nosotros tanto enseñamos, promovemos e impartimos sobre nuestras familias, ese shalom también vuelva a nosotros y tengamos shalom, tengamos paz, tengamos fortaleza, tengamos, Señor, ese tiempo de sosiego, que cuando estemos en nuestra casa, en el momento de tranquilidad, ya nuestros pensamientos, Padre Santo, puedan descansar en ti, porque tú has hecho una promesa sobre nosotros, Padre, que tú guardarás en completa shalom a todo aquel cuyo en ti piensa, porque perseveramos en pensar en ti, Adonai, porque así hemos puesto nuestra confianza en ti. Aleluya, Padre. Yo oro para que los líderes, los pastores, los líderes de ministerio puedan, Señor, tener ese shalom, tener esa paz, que ellos puedan comenzar a respirar profundo y a regocijarse en esa paz y a llegar, aleluya, a su casa y traer shalom a su casa, a sus hijos, a su esposa, ahí donde ellos estén, que ellos puedan traer ese shalom. Muchas veces, hermano, usted no se imagina, muchas veces nosotros los líderes llegamos cargados a la casa. No por las conversaciones que tuvimos. Nosotros amamos a las personas a quienes les servimos. Sí, las conversaciones quizás nos carguen, pero lo que más carga es que deseamos el bien para nuestros hermanos, deseamos el bien para nuestra familia y deseamos el bien para los que están con nosotros y nos rodean. Y a veces nos quedamos pensando, ¿cómo estará fulano? ¿Cómo estará aquí? ¿Cómo resolvemos este problema? Y a veces nos limitamos porque nos sentimos impotentes. No podemos resolver todos los problemas y eso nos drena. Pero yo clamo a ti, Eterno, y creo con mis hermanos que me están mirando. Confío y creemos, Señor Adonai, que tú, mi Rey, traes consuelo y respiro y alivio como lo traíste sobre Hadassah y sobre todo el pueblo de Israel. Traes respiro y alivio, consuelo, Padre. Aleluya. Sobre los líderes. Confianza porque tú has de obrar, tú has de moverte, tú has de hacer, tú has de hacer. Yo confío, Padre, que lo que mi mano no puede hacer, lo que mi mano no puede proveer, lo que yo no puedo alcanzar, aleluya, no me va a robar la paz, porque al contrario, yo voy a depositar esta carga sobre ti, Padre, porque hemos confiado en ti. Yo voy a confiar plenamente, Padre, que lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo alcanzar, a la gente que yo no puedo ministrar, tú, Padre Santo, les ministras y completas la obra que comenzaste en ellos. Completan la obra que comenzaste en ellos. Aleluya, aleluya. Gracias, Eterno. Gracias, Señor. A ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor. Y como los siervas miran la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová nuestro Adonai hasta que tenga misericordia de nosotros. Oh Adonai, ten misericordia de nosotros. Oh Jehová, ten misericordia. Aleluya, Padre. Te bendigo en esta noche con todo mi corazón y te doy gracias. Y así, Padre, responde a nuestra oración como respondiste a nuestros hermanos, los judíos, que andaban en desobediencia, andaban tras sus propios pensamientos, andaban detrás de la maldad de sus ideas, Padre Santo. Sin embargo, mi Rey, tú no te olvidaste de la promesa a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y cuando ellos se tornaron, respondiste. Y respondiste con bien y los protegiste. Y les diste la fuerza y ellos vencieron. Y celebraron fiesta para ti, Señor. Celebraron fiesta para ti, repartieron bienes y se regocijaron.
Padre, gracias, eterno. Gracias, Adonai. Gracias. Que así sea sobre mis hermanos que me escuchan en esta noche, en donde quiera que ellos estén. Desde Venezuela, allá donde está Roy, hasta Colombia, donde está mi hermano Miguel Peláez. Argentina, donde está Adriana y Martín, Sebastián, Paola y todos los que están en Argentina. Son tantos, yo no me acuerdo de todos los nombres. Los bendigo a la distancia. Trae con bien a mi hermana Karina y a mi hermano Cristian, que ya próximamente estarán retornando. Padre, aleluya, y con buenas noticias y todo lo que hiciste, Padre, el éxito que les diste, Señor, en esta misión que los enviamos, Padre. Guárdalos y cuídalos en su viaje de vuelta, Padre. Y a todos mis hermanos que me están sintonizando hoy, bendícelos y guárdalos también, Padre. Danos una noche, un descanso, una noche tranquila, un buen descanso. Te lo pedimos, mi Rey, con todo nuestro corazón, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Dele gracias al Eterno. Dele gracias al Eterno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendiga al Eterno. Bendígalo, dele gracias, dele honor. Él es el que le va a dar la fuerza. En el libro de Esther quizá no mencione el nombre de Jehová. Quizá no diga Yoreh Bavheo o no lo dice, pero yo sé. Porque a mis ojos no se han ocultado las obras de justicia, de amor, de misericordia de mi Padre Celestial. A mis ojos no se ocultan. Porque yo conozco a Adonai. Y yo sé que Él es bueno y que responde, Salmo 86, Él es perdonador y escucha la oración de todos los que a Él claman. Gracias por estar con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado esta noche y que me empiecen a dar testimonio. Envíe su testimonio. ¿Sabe qué? Les voy a dar una idea hoy. Envíe su testimonio grabado. Agarre su telefonito. A usted que le gusta mucho jugar. Y grabe ahí, pastor, aquí estoy con mi esposa y queremos enviarle este video para darle las gracias y contarle nuestro testimonio, y me dice todas las cosas que el Eterno está haciendo en su casa, con su vida. Y nos los envía por la aplicación o nos los envía aquí a Casa de Israel Yará con un mensaje para nosotros, que yo voy a recopilar todos esos mensajes, los voy a guardar y voy a publicar las grandezas y las maravillas de nuestro Padre Celestial. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, dele suscripción, suscribirse y también encienda la campanita de las notificaciones. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Y nos estamos viendo este próximo fin de semana. Va a ser un fin de semana hermoso. El Eterno está moviéndose de una manera especial y creo que a usted el Eterno le va a alcanzar también con sus bondades. Gracias por estar conmigo. Nos veremos entonces este próximo Shabbat. ¿Ok? Laila Tov, buenas noches y que tengan un lindo resto de la semana. ¿Ok? Shalom.